Bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso. Pruebas de acceso como la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, la prueba de acceso a grado superior o la selectividad EBAU. En el vídeo de hoy os traemos el examen resuelto de Historia que se celebró en la Comunidad de Madrid, en la Universidad Carlos III, lo que es la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. La intención con este vídeo, con todos los vídeos que ya hemos subido y que iremos subiendo en un futuro, es que podáis practicar y estudiar con exámenes reales y de la mano de un profesor especializado. Con esto yo no me enrollo más. Si estás interesado en este tipo de vídeos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y os dejo con el vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta última tutoría ya de historia. Lo primero de todo, antes de comenzar, es importante tener en cuenta que a la hora de desarrollar este tipo de exámenes, este tipo de evaluaciones, esto me gusta siempre compararlo a un examen de lo que habitualmente se llama pues selectividad o EBAU, es el nombre que reciben. Pues estos exámenes es como a la hora de sacarse el coche, sacarse el carnet de conducir. Aquí lo que se va a valorar más es que sepas hacer el examen, que seas capaz de demostrar las aptitudes, más que ser experto en el tema. Entonces esto es como la típica pregunta de cuando vais a sacaros un B1 o un B2 en una lengua, ya sea inglés, francés, italiano, la que queráis. Siempre se os va a enseñar a aprobar el examen y no tanto a saber el idioma. Entonces lo que se os va a enseñar es a aprobar. Entonces este tipo de exámenes me gusta reflejarlos como de esa manera. Vosotros vais a enfrentaros a ellos, pero con la idea de, pues bueno, básicamente demostrar que habéis adquirido las aptitudes esenciales para el desarrollo de vuestras competencias, pero son realmente aptitudes. Entonces, por lo tanto, tenemos que mostrar una cierta madurez en el sentido de que estamos en una prueba que se supone nos abre las puertas a la universidad, entonces debemos de escribir, debemos de mostrar un tipo de lenguaje correcto, utilizar formalismos, hablar en tercera persona, todos esos aspectos son importantes para tener en cuenta. Entonces, dicho lo cual, mi recomendación a la hora de hacer el examen siempre, leed siempre las instrucciones, lo primero, porque muchas veces los nervios nos impiden ver que hay acciones que estamos cometiendo mal. Por ejemplo, hacer más opciones de las que nos piden, hacer una actividad de más que de las que corresponden. Muchas veces también deberíamos de averiguar o de entender si se puede utilizar Tipex o cualquier tipo de corrector, qué se entiende por una marca, qué tipo de logo, es decir, esto siempre es importante enterarse y si no lo dicen o no lo confirman, preguntar al tribunal y decir si hago un guión, un punto para establecer unos criterios, unos estándares, ¿se considera marca? Posiblemente con guión y punto digan que no, pero si hacéis, por ejemplo, una X, o si hacéis una flecha, o si hacéis un triángulo, pues posiblemente consideren que es una marca. Entonces todas estas cosas se pueden anular el examen porque se puede considerar una marca y las marcas, eso está muy, muy mal visto. Entonces es importante saberlo de antemano. Si abordamos en este archivo, tenemos colocados toda una ristra de exámenes de distintas convocatorias, distintas fechas, distintos lugares, así que bueno, vamos a abordar un poco por encima todos ellos en esta nuestra última tutoría. Un aspecto que no he mencionado, lo importante es la higiene. Obviamente la broma es tanto personal como en el examen, pero sobre todo en el examen, en el sentido de que si nos ubicamos en un folio, pues que seamos capaces de la primera parte hacer sangrías, nuestro párrafo, imaginaros que esto es un párrafo, pues tiene que tener una pequeña sangría en su primera palabra y luego el párrafo tiene que tener el correspondiente espacio con el límite del folio, al igual que por su parte posterior. Cuando terminemos una idea, hacemos la misma acción y entonces el siguiente párrafo también debe de tener una sangría. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de temática, estamos cambiando de contenido.
Entonces, a la hora del desarrollo, podemos hacer esto con los contenidos. También, pues bueno, realizar párrafos distintos cuando hablamos de ideas diferentes es lo que otorga fundamentalmente higiene y limpieza al examen. Y siempre os recomiendo que cuando paséis de una pregunta a otra, dejéis espacio. En el sentido de, pues si el folio es así y pregunta 1, llegamos hasta aquí, dejad un poco de margen antes de empezar la 2. ¿Por qué? Porque ahí sí, cuando estéis terminando, os acordáis que os ha faltado alguna línea, algún aspecto, pues que os dé tiempo, que tengáis margen para poder escribir. Entonces, básicamente, espacio, higiene y todo lo demás. Bien, dicho lo cual, de aquí tenemos un examen de la Carlos III. Nos dice, después de leer atentamente todas las preguntas, deberá de escoger una de las dos preguntas propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida. Es decir, tenemos que elegir opción A u opción B. Esto básicamente es un examen a 10 puntos, es decir, a hierro y a muerte. La opción A, el texto se va a valorar sobre 10 puntos máximo. En la opción B, comentarios de texto. Las preguntas primera y segunda se valorarán sobre 3 puntos, cada una de ellas. La tercera, sobre 4 y 2 por cuestión. Entonces, por lo que entiendo, la opción A es de 10 puntos, pero si eliges la opción B, tiene distintos aspectos. ¿Qué nos dice la opción A? El problema de Cuba y la guerra entre España y los Estados Unidos, la crisis de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas. Obviamente, venimos a hacer este tema y cuando nos vamos a la hoja de respuestas, pues tenemos que titularlo y empezar 1. Antecedentes o introducción, y hablaríamos de cómo llegamos a la situación de Cuba. Hay introducciones de todo tipo, pero un ejemplo para hablar de la situación de Cuba, pues podemos enlazar un poco que, bueno, la emancipación de la América española terminó en 1820, básicamente 24, 25, más o menos 25, y las islas del Caribe, fundamentalmente Cuba y Puerto Rico, se mantuvieron leales a la península ibérica. Desde entonces, la situación cubana quedó más o menos en stand-by, con atos de movimientos. Algunos movimientos incluso defendían la compra por los Estados Unidos de la isla, pero eran siempre, pues eran repelidos, además eran una minoría. Pero a partir del final de la Guerra Civil Americana, entonces empieza a aumentar el interés por comprar la isla. Y de hecho, poco después tenemos la primera de las guerras. De hecho, bueno, en el 68 empieza, que es la Guerra Larga, que dura hasta el 78, y luego posteriormente tenemos la última de las guerras, que ya llega hasta el 98. Hay un pequeño conato de conflicto que dura del 78 al 79, sin apoyos. Entonces, la Guerra de Cuba realmente tiene unos antecedentes. Ahí deberíamos de hablar de esos aspectos. Entonces, a raíz de ahí, hacemos los antecedentes, y el punto 2, pues hablamos de la crisis de 1898 y ponemos pues cómo es la crisis, los hechos, la situación, cómo se produce, las tensiones que se dan desde la prensa norteamericana, la situación de explotación de la isla en el sentido con la esclavitud, todo eso hay que desarrollarlo. También hablaríamos de, pues bueno, el azúcar y la importancia que tiene el azúcar, también cosas como el tabaco, y hay que tener en cuenta que Cuba era bastante más próspera que España, los salarios eran un poco más elevados, el nivel de vida era un poco más elevado que en la península, y por ejemplo muchos campesinos de las zonas de Andalucía, de Canarias, de Galicia, de Asturias, hicieron sus pequeñas fortunitas, sus pequeños dineros, sus pequeños proyectos vitales, los consiguieron a raíz de irse 5 o 10 años a Cuba a trabajar en las haciendas de azúcar, en los ingenios azucareros, y con el dinero que traían de vuelta pues se compraban unas pequeñas parcelas en su tierra de origen y podían vivir ya el resto de lo que quedaba de sus vidas. Entonces es importante entender ese aspecto. Entonces en el punto 2 pues hablaríamos de la crisis del 98, en el punto 3 hablaríamos de las consecuencias y luego en el punto 4 podemos hacer una conclusión.
Conclusión corta, donde podemos decir, pues bueno, la conclusión típica en este tipo de contenidos es, pues bueno, son lágrimas de cocodrilo. España perdió un territorio que básicamente no cuidó bien hasta el último momento, y los Estados Unidos defendían la libertad y se lo quedaron como si fuera prácticamente una colonia. Que sí, que establecieron un gobierno, establecieron primero un gobierno militar, luego le conceden, en teoría, entre comillas, la independencia, pero en la Constitución cubana establecen una enmienda, obligan a que se apruebe una enmienda, que bueno, se llama la enmienda Platt, para quien le interese lo puede buscar por internet, pero básicamente Estados Unidos controlará la política exterior del gobierno cubano. Y además Estados Unidos, en esta misma guerra se va a quedar Puerto Rico, y Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos hoy en día, y se quedó también con Filipinas, la cual utilizó como si fuera una colonia, con sus conflictos. De hecho, la guerra en Filipinas se tuvo que reanudar, esta vez para expulsar a los norteamericanos. Y eso desde los propios filipinos hicieron un movimiento independentista apoyado por Estados Unidos, consiguen la independencia por parte de España y Estados Unidos no se va. Entonces hubo una guerra contra los estadounidenses para expulsarlos. Y hablaríamos de las consecuencias económicas, pues pérdida de ingresos, pérdida de los ingresos sobre todo del tabaco, del azúcar, pérdida de las últimas colonias, un estado de crisis política, institucional, provoca cambio de gobierno, pero con el turnismo, un auge de los nacionalismos, el PNV, y en ideológicas tenemos que hablar de la generación del 98, obviamente, y del regeneracionismo. Todo esto es esencial que lo tengamos en cuenta. Muchas veces decís, ¿y extensión? Obviamente este tema no es para ponerlo en un folio. Yo incluso apuesto a que si tuviera que hacer este tema, los 4 a 5 caras de folio se pueden llenar tranquilamente. Entonces, estableciendo un orden, expresando las ideas esenciales, los protagonistas, aspectos esenciales, y desarrollando los contenidos posiblemente de 4 a 5 caras. Y todo bien utilizando un índice. Eso es impepinable, eso es fundamental. Y eso hay que tenerlo súper asumido. Es importante tener en cuenta. Bien, si nos vamos a la opción B, que son varias cuestiones, pues vemos un texto que nos dice que es el discurso de Manuel Azaña en la Universidad de Valencia el 18 de julio de 1937. Obviamente, Segunda República. Y al ser en el 37, estamos en el contexto ya de la guerra civil. Nos dice, en el mes de julio de 1936 había en España un régimen político legítimo, reconocido por todas las potencias del mundo y en buena paz y amistad con todas ellas. En tal situación, un día del mes de julio del año 36 estalla en España una rebelión, se refiere al 17, del 17 al 18 de julio. Un partido político o varios grupos políticos que no estaban conformes con la política republicana ni con la propia república, y hasta ahí estaban dentro de su derecho, resuelven derrocar la república y cambiar por la fuerza la política nacional, y tomando como arma para realizar sus designios a una gran parte del ejército español. Y ahí ya empieza el delito. El delito se refiere a la sublevación militar. Se rebelan contra el régimen republicano. Tal como aparecía el suceso, en sus formas, en sus líneas, en sus fuentes, para el Estado español, el hecho era una alteración gravísima del orden público. Un problema formidable de paz interior, pero no era más. Pasamos unos días críticos y la rebelión, vencida en Madrid, vencida en Barcelona, abortada en Valencia y en otras regiones, vencida también en el norte, estaba moral y casi materialmente derrocada. Si la rebelión, la perturbación gigantesca del orden público en España no hubiera tenido más que los elementos y las fuerzas y los fines que demostró el primer día
y en los días inmediatos, hace ya muchos meses, a las pocas semanas de su comienzo, que la rebelión se habría agotado. A estas alturas, a esta distancia del origen, no creo que quedará una sola persona en el mundo que conozca los asuntos de España, pues puede negar que sin el auxilio de las potencias extranjeras, la rebelión militar española habría fracasado. La guerra está mantenida pura y exclusivamente no por los militares rebeldes, sino por las potencias extranjeras que sostienen la invasión clandestina de la República Española. Estamos en el 18 de julio de 1937, un año del inicio de la Guerra Civil. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice, clasifique el texto explicando el tipo de texto, circunstancias históricas en las que fue escrito, a quién va dirigido y con qué propósitos. Pues bien, el texto es un discurso producido por Manuel Azaña. Manuel Azaña es presidente de la República. Está escrito, es un texto de tipo histórico, de fuente primaria, y está escrito en la Universidad de Valencia, posiblemente algún tipo de comentario de final de ciclo, de un final de ciclo rector o algo así, porque al ser en la universidad es un tipo de, un mensaje que se da al final. Nos dice, ¿a quién va dirigido? Pues obviamente a los presentes, también al pueblo español, y también un poco con la idea que vaya al mundo internacional, porque habla del auxilio de potencias extranjeras, que es una invasión, entre comillas, de España. Entonces también al mundo en general, a los extranjeros. Las ideas principales del texto, resumido su contenido, indique y explique las ideas que aparecen en el texto. Pues las ideas esenciales, dice que el gobierno es legítimo. Entonces aquí intenta desmontar el hecho que defienden los franquistas de que es un gobierno ilegítimo y violento. Entonces ellos dicen que él dice que tienen la legitimidad, que se levantaron haciendo un delito contra el orden público, o sea, es decir, ellos son los que alteran el orden público. La siguiente idea es que los milicianos pararon el golpe en las principales ciudades, pero que realmente están ganando el conflicto por el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. Entonces, esas son las ideas que expresa el texto. Estamos en 1937. El hecho de que esté en Valencia tenemos que señalarlo, que es cuando, con el intento de cercamiento de Madrid que se da entre noviembre y básicamente más o menos febrero del 36 al 37, un intento de rodear la carretera de Valencia para cerrar el acceso a Madrid, el gobierno de la República se va a Valencia, huye, establece una junta de defensa en Madrid y se marcha. Entonces la junta de defensa la lleva el general Miaja, defendiendo Madrid, pero el gobierno está en Valencia. Por eso el texto es en la Universidad de Valencia. Está haciendo un acto público, pero en Valencia, porque está el gobierno en Valencia. Esas son las ideas esenciales. Entonces, explicamos un poco, nos extendemos un poco. Los milicianos, que al principio de la guerra habían apoyado con su sangre realmente la defensa de la República, etcétera, etcétera. Y nos dice, responda a las siguientes cuestiones, 2 puntos por cuestión. ¿Cómo se desarrolló la sublevación militar y el estadio de la guerra civil? Pues bueno, aquí hablaríamos de la organización de Mola y un poco de las instrucciones secretas, esas que va enviando a los generales, de que la República actúa separándolos, pero que al final esa separación lo único que hace es que la guerra se dé igualmente. Entonces lo único que hace es, separando a los líderes, es que el caso de Mola, pues que consiga atraerse a los navarros de los requetés, es decir, a los carlistas. Y en el caso de Franco, pues básicamente que tenga un tiro de piedra, asegurarse Canarias y marchar hacia Marruecos.
¿Cuál fue la reacción internacional durante la Guerra Civil? Pues tenemos varios aspectos. Por un lado, los nazis, la Alemania nazi y Italia actuó de una forma muy decisiva, o sea, es decisivo, mientras que la URSS apoyó a la República, pero previo pago con las reservas de oro. El resto de naciones, fundamentalmente, si nos vamos a Francia y Reino Unido, pues ellos prácticamente crearon el Comité de No Intervención, y obligaron al resto de países o invitaron a que se sumaran al comité, pero daba igual porque los italianos ya tenían casi 100.000 hombres en España combatiendo con Franco y los alemanes en torno a unos 18.000 más o menos, de la misma forma. Entonces el Comité de No Intervención no servía para nada. También está el caso de México, que envió fusiles, pero al parecer no había balas para esos fusiles, eran de un calibre distinto, entonces supuso pues bueno, un poco de desastre. Francia terminó enviando algo de apoyo militar, pero con muchas reticencias. Y en general, pues bueno, es un examen que si habéis estudiado este examen, hombre, si tenéis, esta es la opción A, es la pregunta del siglo XIX, y la opción B es la pregunta del siglo XX, pues si manejáis bien cualquiera de los dos siglos, pues yo creo que es asequible. Posiblemente la del siglo XIX, pues bueno, tiene sus particularidades, pero la del siglo XX también. Entonces es un poco elegir. Aquí nos dice cómo corrigen, criterios de corrección. Esto es importante leer antes de hacer el examen. Entonces, la puntuación máxima son 10 puntos. Debes demostrar conocimientos, capacidad de síntesis y expresión formal, es decir, hablar bien. Se valorará el ajuste de la respuesta a la cuestión planteada, es decir, no irnos por los cerros de Úbeda, y la explicación ordenada del tema, es decir, por orden. Ser claro, tener orden y organizado, básicamente establecer un índice y desarrollarlo. La presentación correcta, con sus antecedentes, es decir, la introducción, el empleo de una explicación multicausal, o te está diciendo que no es solo una causa, sino que digas varias, que en el caso del siglo XIX, pues obviamente tipo económico, también tipo político, el control, la expulsión de los europeos de América por el concepto de la doctrina Monroe y todo eso de Estados Unidos, y un poco el hecho económico de controlar pues un país exportador de azúcar, de tabaco y de otros productos. Aquí nos dice, pues bueno, precisión cronológica, que eso siempre hay que mantenerlo, el marco espacial, que también hay que mantenerlo, y la explicación de las consecuencias y el cambio, eso es importante. Los conceptos y la relación que tienen entre ellos, su argumentación, las evidencias históricas, el planteamiento de las cuestiones desde diversas ópticas. Eso está, básicamente estos 5 puntos es que seas capaz de establecer distintos puntos de vista. El punto de vista americano, el punto de vista español, gente incluso que defendía la presencia española y otros que la rechazaban la presencia española, por ejemplo, los productores de azúcar del sur de España. No querían el azúcar cubano porque era mucho más barato. Y si nos vamos a la opción B, que es el comentario de texto, pues tenemos que se ajuste a lo que se pide, que se diferencien hechos, opiniones y juicios de valor. Básicamente, que no me hagáis comentarios de viva la República o viva Franco, sino que seáis total y absolutamente imparciales, sin hacer juicios de valor, sin empezar a reivindicar aspectos políticos. Porque la guerra civil empezó en 1936, pero personalmente yo creo que no ha terminado hasta 2023. Tenemos todavía partidos políticos en el Congreso de los Diputados que constantemente están mentando a nuestros bisabuelos y abuelos, que es una situación estúpida, pero eso ya es una opinión personal en el sentido de que me parece absurdo tener que remover la mierda del pasado, tanto de un bando como de otro. Eso son tonterías. Entonces lo que está diciendo aquí es que no salga la vena comunista ni la vena falangista y empecéis un poco a justificar acciones violentas. Es una guerra civil, es un desastre a todos los niveles, es un desastre por parte de los que se sublevan y por parte del gobierno que ha permitido llegar a esa situación. Obviamente, aquí no hay ni buenos ni malos, todos son grises.
en el sentido más explícito de la palabra. Por lo tanto, si sois personas muy ideologizadas, tanto a la izquierda como a la derecha, yo os recomiendo no hacer estos temas. Porque podéis patinar, podéis incurrir un poco en el sesgo de confirmación ideológico, y eso, claro, si tú afirmas en un texto, pues esto pasó porque sí, porque sí, porque sí, pues puede llegar el corrector y decirte tampoco para tanto. En fin, tener cuidado siempre con los temas de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil, más que nada. Temas de la Segunda República, pues bueno, no suele ser tan complicado porque es fácil. A ver, los problemas de la Segunda República son... El que puede generar más conflicto es la violencia del año 36, la veracidad o justificación real de la Revolución de Octubre del 34, hasta qué punto están justificados el levantamiento de los socialistas y de los anarquistas, hasta qué punto está justificado, y pues no sé, aspectos más propios pues de la CEDA, que era contraria a la República, pero por todo lo demás, básicamente, no hay que tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? Copiar palabras del texto o frases enteras, sino que o citamos o las transformamos, hacemos que no digan lo mismo. Sustituir el análisis por un discurso literario, no hay que hacer ningún discurso, sino hay que hacer un análisis del texto, y no hay que utilizar el texto como un pretexto para usar el tema histórico. ¿Esto qué quiere decir? Significa que cuando nosotros hablamos de un texto, no tenemos que volcar el temario en concreto que aglutina el texto. Nosotros cuando hacemos un comentario de texto estamos extrayendo las ideas, y cuando hablamos de las ideas, hablamos de ellas y decimos, pues esta idea, la idea número 4, la he encontrado aquí. Y podemos decir, empieza el delito. Y ahí es donde está asegurando con esa idea que lo que ha realizado el bando sublevado pues es un acto contrario a la legalidad vigente, y no ellos que son el gobierno político legítimo. Entonces, así es como se hace el comentario de texto. Seguid las indicaciones que hay en la plataforma, eso no hay ningún problema, porque si no, cuando se corrige, si volcáis todo el temario, si escupís todo el temario, pues entonces van a decir, pero esto no es un comentario de texto, esto es un tema. Entonces, eso es lo que os van a pedir. Aquí tenéis, pues bueno, soluciones, Cuba, la historia de España, el último tercio del siglo XIX, los problemas entre Cuba y la España peninsular, rebeliones y acciones militares en Cuba, la guerra entre España y Estados Unidos por el control del Caribe, la pérdida de las colonias españolas, la guerra de Cuba, la versión de las versiones por las causas de la derrota, el efecto de la crisis del 98 en la economía, en la sociedad, en la política, planteamientos ideológicos del papel de España en el mundo, el hilo de las pérdidas coloniales y el regeneracionismo y las reacciones gubernamentales. Y todo esto yo lo relacionaría con que tan solo 6 años después ya se está planteando a España que entre en el norte de Marruecos. Así que prácticamente el desastre del 98 se va a trasladar al desastre de Marruecos. Y la Guerra Civil Española, causas, desarrollo de la sublevación militar, las primeras adhesiones al golpe, los protagonistas, la reacción del gobierno republicano, los bandos en guerra, los recursos materiales de ambos en las primeras estrategias de los sublevados para controlar el territorio, la dimensión internacional del conflicto, la respuesta de las naciones y potencias ante la crisis española y apoyos a los bandos durante la guerra en el mundo internacional, con la neutralidad y la evolución de la ayuda en los primeros meses de la guerra civil. Esos son los elementos, las ideas que tienen que desarrollarse en esas preguntas. Otro examen de la Universidad Carlos III, siempre os recomiendo lectura, y son de la misma forma, o un tema largo o un comentario de texto. Que tenemos nuevamente siglo entre comillas 19, entre comillas, y siglo XX. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tenemos claramente aquí? Pues bueno, la restauración borbónica, los nacionalismos catalán y vasco, el regionalismo gallego,
movimiento obrero y movimiento campesino. Entonces, este es un poco un tema así transversal, bastante interesante, donde hablaríamos del sistema de la restauración. Lo que pasa es que el movimiento obrero tiene un factor fundamental, y es que en España empieza en 1870. Entonces, empezar la restauración, claro, empezamos en el 74, pero hay que hacer referencias a que el movimiento obrero se empieza a organizar a partir del sexenio democrático, con la AIT, la Organización Internacional del Trabajo, de los Trabajadores, sección España o sección Ibérica, pues eso, esa pertenece a este factor. Básicamente un desarrollo del tema de la restauración. Un fragmento de la Constitución de la República, pues aquí tenemos República Democrática de Trabajadores de todas las clases, es lo esencial, emanan del pueblo, la República constituye un Estado integral, es decir, un Estado centralizado, pero en el artículo 12, ¿no está aquí? Bueno, qué raro. Creo que era el artículo 12, establecía la posibilidad de establecer comunidades autónomas. Aquí que nos dice, el Estado no tiene religión oficial, todas las confesiones religiosas tienen que quedar sometidas al Estado, bla, 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 prohibición de ejercer la industria, comercio, enseñanza, sumisión de todas las leyes. Se está centrando sobre todo en el factor de la Iglesia. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad pública. Esto se puede relacionar directamente con pues el Instituto para la Reforma Agraria, y luego la República asegurará a todos los trabajadores las condiciones necesarias, y esto lo tenemos que relacionar con los jurados paritarios o mixtos. Básicamente estos son la reforma laboral, la reforma pues esta agraria, y los conflictos con la Iglesia. Son los tres aspectos que refleja. Clasifica el texto explicando el tipo de texto, pues es un texto histórico, fuente primaria, de temática jurídico, porque es una ley, es una constitución, es una carta magna. Circunstancias históricas, pues tendríamos que hablar pues del pacto de San Sebastián, básicamente del final de la dictadura de Primo de Rivera, en el sentido de que bueno, que este hombre dimite, entra Berenguer no realiza ningún tipo de actuación ni reforma reseñable, entra Aznar y Aznar decide convocar elecciones, y esas elecciones van a ser municipales, son para el 12 de abril, y tan solo cuando se saben ya los resultados, el 14, pues empiezan a declarar la República en muchísimos lugares. Entonces, por eso el 14 de abril es el día de la Segunda República. ¿A quién va dirigido y con qué propósitos? Pues quién va dirigido, la Constitución a todos los españoles, con la idea de establecer un nuevo marco jurídico común de convivencia y es el nuevo pacto social, por así decirlo. Ideas principales del texto, ya hemos mencionado las 4 ideas que establece, y responde a la siguiente cuestión: la Constitución del 31, el bienio reformista, básicamente el epígrafe completo en el que se inserta el primer gobierno de la República. Entonces tendríamos que hablar que el gobierno provisional, con estas leyes de la Iglesia, abandonan los republicanos conservadores como Maura y Niceto Alcalá Zamora. Lo que pasa que entienden los republicanos que Zamora tiene cierto aura por haber sido un político, tiene bastantes años, entonces ser un político bastante conocido, pues deciden recuperarlo como presidente de la República. Entonces, como presidente de la República, lo recupera. Y ya se sucede el bienio reformista, y tendríamos que hablar de las reformas agrarias, o los problemas, la reforma agraria, la reforma militar, la reforma territorial, la reforma educativa, básicamente la expulsión de la Iglesia, de la educación pública, y el intento de llevar a cabo esa formación del mundo rural con las misiones pedagógicas, y la última de las reformas, la reforma laboral.
que esto va a tener conflictos, sobre todo con los militares, que van a hacer un golpe de Estado en el 32, si mal no recuerdo, que es la Sanjurjada, y luego también va a tener otra contraprestación, y es que los anarquistas seguirán realizando sus revoluciones, sus conflictos, su tensión social permanente con la República, y esto tendremos sucesos como los de Arnedo, los de Castilblanco y sobre todo Casas Viejas, el que, vamos, que van a poner la piedra en el ataúd del gobierno, el primer gobierno, el bienio reformista o bienio republicano socialista o bienio progresista, tiene muchos nombres. Entonces, pues es importante establecer todo esto. El anarquismo va a seguir presionando, los militares se van a cabrear con la ley de reforma militar y con la reforma territorial que permite comunidades autónomas, CA, como la de Cataluña, y eso va a ser la base. Eso va a ser la base. La solución, pues un poco lo que piden. En el caso del tema, conocimientos, capacidad de síntesis, expresión, 5 puntos. Como veis, es bastante. Con los conocimientos podéis sacar un aprobado, pero claro, estamos hablando de que la asignatura de historia es para sacar literalmente entre un 9 y un 10. Aquí hemos venido a sacar la máxima nota. Porque además es una asignatura que pondera muy bien, que es obligatoria en las pruebas estas de acceso a la universidad, entonces hemos venido aquí a sacar la máxima nota, eso hay que tenerlo clarísimo. Y la opción B, pues básicamente todo lo que hemos hablado. Las soluciones. Otro examen de Carlos III, que son los arquetipos. Entonces, dice el restablecimiento de la democracia, elecciones del 77, el sistema de partidos, el restablecimiento de la Generalitat y las preautonomías, la Constitución de 1978, el Estado de las Autonomías. Es un poco, pues, hablar de todo el proceso desde el fin de la dictadura franquista. Podemos empezar en 1975, seguiríamos un poco, pues, hablando de los aspectos, pues, de todo, realmente la Constitución del 78, cómo se establece el Estado de las Autonomías, cómo se recupera y cómo desde el 78 hasta prácticamente el 82 la mayoría de los territorios se van a constituir en autonomías en virtud de los artículos 137, si mal no recuerdo, y del 140 y algo, no recuerdo el número, 144, 145. Básicamente era la autonomía parcial o la autonomía completa. Hoy en día, pues casi, bueno, todas las comunidades tienen autonomía completa, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla por razones obvias, porque no pueden autoabastecerse, son muy pequeñas, entonces no pueden, básicamente un municipio de 60.000 habitantes, mantener hospitales, institutos y colegios, las tres cosas a la vez, es muy caro. Eso es Ceuta y Melilla. Entonces, estos tres lo lleva el Estado central. Ellos sí que controlan otros aspectos secundarios, pero lo que es la sanidad no pueden, o sea, es que no pueden. Son muchos sueldos, mucha inversión, mucho material, y eso necesitan apoyo. Si nos vamos al texto, la opción B, pues podemos ver, aquí tenemos decreto por qué se declara la Constitución de las Cortes y su soberanía el 24 de septiembre de 1810. Los diputados que componen este Congreso y que representan la nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española, congregadas en la Real Isla de León, esto en Cádiz, conformes en todo con la voluntad general pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII de Borbón, y declaran nula de ninguna valor y efecto la cuestión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino
principalmente por faltarle el consentimiento de la nación, no conviniendo queden reunidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, declaran las Cortes Generales y Extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión. El Consejo de Regencia, para poder ejercer como Ejecutivo, reconocerá la soberanía nacional de las Cortes y jurará obediencia. El Consejo de Regencia es el representante del rey cuando éste falta. Las Cortes Generales y Extraordinarias declaran que las personas de los diputados son inviolables y que no se puede intentar por ninguna autoridad ni persona particular cosa alguna contra los diputados, es decir, no actuar contra ellos, pues son representantes de la nación. ¿En qué estamos? Estamos en el proceso de creación de las Cortes de Cádiz, cuya labor va a ser establecer la Constitución de 1812, pero también van a legislar. Son el poder legislativo. Y el Consejo de Regencia actúa como poder ejecutivo, porque no está el rey Fernando. ¿Qué nos dice el texto? Pues dice, clasifica el texto explicando tipo de texto, circunstancias históricas en las que fue escrito, a quién va dirigido y con qué propósitos. Pues es un texto histórico, de fuente primaria, de temática jurídica, dirigido al pueblo español, y lo que establece, el propósito que se establece realmente en este texto es obvio y es la constitución de una Cámara con la soberanía nacional, es decir, de un Parlamento que representa a todos los españoles. Eso es lo esencial, lo que tenemos que mencionar. Extendernos un poco, eso sí, pero es lo esencial. Síntesis de las ideas principales del texto, resuma su contenido e indique y explique las ideas que aparecen. Pues las ideas que aparecen, que respetan la figura de Fernando VII, las ideas que aparecen es que se ha formado un congreso, que consideran ilegales las abdicaciones de Bayona, que el poder, hay una separación de poderes, que se reconoce la soberanía nacional y que los diputados son realmente intocables frente a la ley. O sea, en el sentido de que mientras estén ejerciendo no tienen inmunidad realmente. Responda a la siguiente cuestión, las Cortes de Cádiz. Pues las Cortes de Cádiz deberíamos de hablar de todo el proceso por el cual van a realizar su labor legislativa en el sentido de desarticular lo que sería el antiguo régimen. Y de la obra cumbre es la Constitución del 12, de 1812, día de San José, la Constitución de la Pepa, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, además de procesos de desamortización, proyectos de reforma, todos esos aspectos tenemos que mencionarlos. Básicamente los contenidos que abordamos y los contenidos que trabajamos en clase. Bueno, en clase, cuando estudiáis me refiero. ¿Qué es lo que se valora? Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado este vídeo? Si la respuesta es sí, dale like y déjanos en los comentarios todo aquello que quieras compartir con nosotros. Por nuestra parte, decirte que si estás pensando en preparar las pruebas de acceso, ya sea para la Universidad para mayores de 25 años, a grado superior o selectividad EBAU, cuentes con nosotros, cuenta con Academia M25, una academia que te ayudará a superar estas pruebas con éxito. Si necesitas más información, ya sabes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!